todos muy buenas noches. Que el Señor nos bendiga a todos los que ya se empiezan a conectar. Que el Señor bendiga a la iglesia y que el Señor bendiga a todos los amigos y hermanos que quizás más adelantito van a conectarse y van a empezar a ver este mensaje. Es un gusto para mí una vez más estar con ustedes, poder compartir la palabra del Señor, poder compartir lo que el Señor me ha dado para que pueda hablarle a los que nos escuchan, a los que nos sintonizan y siempre están ahí esperando esa transmisión. Bienvenida a la iglesia, que el Señor bendiga a la iglesia. Vamos a dar inicio a la palabra del Señor. Yo voy a quizás hacer una oración antes de dar inicio a la palabra que el Señor me ha dado para esta noche en compartir con ustedes. Quiero hacer una oración breve para poder dar inicio y poder darles el alimento espiritual que el Señor pues me ha pedido que dé para esta noche. Padre, yo te bendigo, te doy a ti la gloria y la honra, Señor amado. Gracias por este privilegio, por esta oportunidad que tú nos das de hablar, oh Dios, de tu palabra, hablar de ti, Señor. Gracias. Padre, yo bendigo a mis hermanos, amigos, oh Dios, que sintonizan, oh Señor, este mensaje, que están ahí, Dios mío, al otro lado de la pantalla, esperando recibir el consuelo, esperando recibir la restauración, la salvación, la fortaleza que solamente tu palabra puede dar, Señor. Yo los bendigo y declaro, Señor, que esta palabra, Señor, tú la has enviado, Dios mío, precisamente para suplir toda necesidad de todo aquel que nos escucha y nos ve en esta hora. En el nombre de Jesús, a ti te doy las gracias. Amén y amén. Bien, como todos ya se van añadiendo, voy a pedirle ahí, si usted tiene su Biblia a la mano, voy a pedirle que vaya conmigo, por favor, al libro de los jueces. Libro de los jueces, vamos a leer el capítulo 6. Vamos a leer el capítulo 6 del libro de los jueces. He titulado ese mensaje, Tú eres el esforzado y valiente. Yo creo que para los que tienen un poquito de conocimiento acerca de la palabra del Señor, ustedes ya saben de quién voy a hablarles en esta noche. Así que yo quiero que usted tome esta palabra para usted. Tú eres el esforzado y el valiente. No es otro, eres tú, soy yo. Así que vamos a leer la palabra del Señor en el capítulo 6 en adelante. Dice la palabra de Dios así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Bien, como decía hace un momento, yo creo que para los que tenemos un poco de conocimiento sabemos de quién está hablando precisamente, o de quién empieza a hablar precisamente en este capítulo. Y bueno, lo que nosotros hemos leído, hermanos, habla precisamente de una necesidad que el pueblo de Israel estaba pasando, de un grave problema que estaba pasando. Dice la palabra de Dios que ellos, a causa del enemigo, que en este caso lo que acabamos de leer era Madián, dice y los amalecitas, dice la palabra de Dios que ellos tenían tanto temor que ellos habían fortificado cuevas y ellos se escondían en esas cuevas. ¿Por qué razón? Porque había un enemigo al acecho, es decir, andaba un enemigo ahí rondeando sus lugares y ellos les tenían temor. ¿Por qué razón? Porque ellos les robaban el alimento, porque ellos llegaban y todo lo que ellos sembraban, llegaba el enemigo y los podía y se los quitaba, se los robaba. A causa de esto, el pueblo de Israel sufría temor, sufría miedo, porque llegaba siempre el enemigo a querer quitar el alimento que ellos trabajaban y que ellos cultivaban
y el enemigo siempre llegaba a robar ese alimento. A causa de ese temor, dice la palabra de Dios que ellos habían fortificado cuevas donde ellos se escondían, donde ellos pasaban el resto de su tiempo, porque ellos no podían salir, porque sabían de que en cualquier momento el enemigo llegaba, los robaba, y tenían temor hasta de matar, hasta que los mataran, porque la palabra de Dios dice de que ellos llegaban y en el versículo 4 dice: acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer, y subían sus ganados. En realidad estos pueblos enemigos llegaban a destruir todo lo que el pueblo de Israel tenía. Entonces, a causa de esto, ellos estaban escondidos. Y esto, el Señor me hablaba en esto, que es precisamente algo que nosotros estamos viviendo en ese tiempo. Que hay un amigo al acecho alrededor de todos nosotros, de todos como nación, en este momento, que eso nos tiene en este momento en nuestras casas. Muchos de nosotros escondidos, muchos de nosotros no podemos salir, no podemos, bueno, la gran mayoría no puede salir, si en realidad los que salen por necesidad, por el trabajo, por ciertas cosas, diligencias que hay que hacer. De lo contrario, tenemos que permanecer en nuestras casas. ¿Por qué razón? Porque hay un enemigo afuera, un enemigo que quiere robarnos, un enemigo que quiere robarnos la salud, un enemigo que quiere robarnos la tranquilidad, la paz, y nosotros a causa de esto estamos dentro de nuestras casas, estamos amenazados por este enemigo que anda afuera. Y no solo nosotros, esto se puede ver alrededor del mundo, pues hay muchas naciones con este problema, en esta situación como estamos nosotros en nuestras casas. Así hay mucha gente en otros países, en sus casas no pueden salir porque anda un enemigo alrededor queriendo robar nuestra vida, queriendo robar nuestra salud. Entonces, esto dice que llevó a Israel a empobrecerse. Dice el versículo 6. El versículo 6 dice: de este modo empobrecí Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Es decir, que tal llegó al punto de esta crisis que el pueblo de Israel empobreció, y aquí está hablando algo económico, y precisamente hasta en eso me ponía a pensar yo, la palabra del Señor me llevaba a pensar esto, que alrededor del mundo ya se anuncia, ya se escucha una crisis mundial económica, que alrededor de ya del mundo, de otros países, aún en nuestro país, ya se escucha eso, que la gente dice va a haber una crisis económica, y la gente ya anda preocupada, y la gente se preocupa y se aflige, y hay razón, hermano, amigo que nos ve, hay razón para todo esto, pues precisamente sabemos que necesitamos el alimento diario y necesitamos salir adelante. Y precisamente así estaba Israel, empobrecía a causa del enemigo. Quiero aclararte algo, y dice la palabra de Dios que en el versículo 1, cuando iniciamos el capítulo 6, dice que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de sus enemigos. Es decir, hermano, querido amigo, que no era el deseo de Dios que el pueblo de Israel estuviera en esta situación. Es decir, nosotros tenemos a un Dios que es bueno, nuestro Dios es bueno con todos, y el deseo de Dios jamás ha sido hacerle mal a la humanidad. Todo el contrario, el deseo y el anhelo de Dios siempre ha sido salvar a la humanidad, bendecir a la humanidad, bendecir a todo aquel que se acerca a Él. Pero dice la palabra de Dios que a causa de que la desobediencia del pueblo de Israel, dice que los entregó en manos de sus enemigos. Es decir, que el pueblo de Israel ya había venido teniendo advertencias de parte del Señor y no habían obedecido. Dice que hicieron lo malo, y por hacer lo malo ellos estaban escondidos. Y esto me llevaba a pensar, hermano, amigo, que muchas veces nosotros estamos en ciertas situaciones en nuestra vida, no porque Dios quiera, no porque Dios quiera vernos tristes, no porque Dios quiera vernos en una situación muy difícil en nuestra vida. Nosotros muchas veces llegamos a estar en situaciones de esta manera, que el enemigo anda acechando nuestra vida, nuestra alma y todo lo que nos rodea a nosotros, nuestra paz, nuestro gozo. Pero muchas veces esa situación llega a nuestra vida porque nosotros no hemos obedecido o no le hemos hecho caso al consejo del Señor. Pero el Señor aquí mismo en esta palabra dice de que a causa de lo que el pueblo de Israel estaba aconteciendo en este momento, dice que los hijos de Israel clamaron. Lo dice el versículo 6 que acabamos de leer. Dice que Israel empobrecía en tal manera. ¿Por qué? Por la situación en la que estaban viviendo. Pero sigue diciendo el verso 6, culmina diciendo: pero los hijos de Israel clamaron a Jehová.
Es decir, que a causa de lo que ellos estaban viviendo, levantaron un clamor. A causa de la situación que ellos estaban atravesando en este momento, ellos levantaron clamor al Señor. Ahora bien, a causa de lo que estaban viviendo, ¿será que nosotros en algún momento hemos levantado un clamor por esta situación en la que estamos viviendo? ¿Será que a causa de la necesidad que en este momento estamos atravesando, hemos levantado un clamor al Señor? Y quizás no me voy a enfocar solamente en lo que estamos aconteciendo, porque eso ya es algo que lo sabemos todos y que todos lo estamos viviendo, y que no solo nosotros como nación, sino que muchas naciones alrededor del mundo. Pero qué de situaciones que llegan a nuestra vida a robarnos el gozo, que el enemigo anda acechando nuestra paz, nuestra tranquilidad en nuestra casa, en nuestro hogar. ¿Qué de esas situaciones que verdaderamente llegan a atormentar nuestra mente y nuestro corazón? ¿Qué de esos problemas, de esas circunstancias que llegan a querer quitarnos el placer de disfrutar lo que Dios nos ha dado, que disfrutemos, y no lo podemos hacer? ¿Por qué? Porque el enemigo anda acechando a nuestra vida, a nuestra alma, toda nuestra paz, todo lo que nos rodea. El enemigo lo anda acechando, y a causa de eso nosotros muchas veces estamos escondidos. A causa de eso nosotros muchas veces estamos en situaciones, estamos quizás con temor, estamos con miedo, que quizás muchas veces no se lo decimos a nadie, que quizás no se lo expresamos a nadie, pero que ciertamente Dios lo sabe y lo conoce. ¿Será que eso que nosotros podemos estar atravesando, o lo que nos ha causado temor, nos ha llevado al clamor? ¿Será que esa causa por la que nosotros estamos así nos ha llevado a levantar un clamor? Dice la palabra de Dios que los hijos de Israel clamaron. Y levantaron un clamor a causa de ¿qué? De lo que ellos estaban aconteciendo. Querido amigo, hermano, que no ve, yo te hago esta pregunta. ¿Tú has levantado un clamor al Señor? ¿Será que tú has dispuesto tu corazón a buscar al Señor? Porque quiero aclararte algo, y yo quiero verdaderamente en esta noche que recibas esta palabra. Hacer una oración, cualquiera la puede hacer, pero clamor, son pocos los que pueden levantar clamor. Es que el clamor no es lo mismo que una oración, y yo quiero que nosotros tengamos claro eso en esta hora, porque hay gente en este momento diciendo, sí, pero es que yo sí estoy clamando al Señor, claro que estoy buscando al Señor, pero es que no es lo mismo levantar una oración en una necesidad que levantar un clamor en una necesidad. El clamor es algo que expresa desesperación. El clamor es algo que va desde lo interior y sale a lo exterior. El clamor, querido amigo, hermano, es lo que desesperadamente nos hace buscar algo sobrenatural. Es lo que desesperadamente nos hace buscar una respuesta de Dios para nuestra vida, a nuestro favor. Ese es el clamor. Pero la oración no pasa más allá de decir, Señor, gracias, yo sé que todo está en tus manos, y hasta ahí. No hago una oración con desesperación. Esa es la diferencia, hacer un clamor, hacer una oración. Te vuelvo y hago la pregunta: ¿cuántos de nosotros en la desesperación, en la angustia de lo que estamos atravesando, hemos levantado un verdadero clamor? ¿Cuántos de nosotros verdaderamente, al ver la situación de toda una nación, hemos levantado el clamor al Señor? ¿Cuántos será que lo hemos hecho? Es que cualquiera puede levantar una oración, pero son pocos los que pueden levantar clamor al Señor. Es imposible decir que nosotros estamos clamando por algo que nosotros ni siquiera lo sentimos en nuestro corazón. Es que el clamor, hermano, amigo, nos lleva a expresar lo que hay en nuestro corazón. Es decir, con desesperación lo podemos expresar. Con desesperación podemos decirle al Señor, esto y esto está aconteciendo, con desesperación. Pero qué diferente es cuando nosotros no sentimos nada en nuestro corazón, pero levantamos una oración y decimos, bueno, que el Señor nos ayude, que el Señor nos sostenga con esto y así, pero no estamos sintiendo nada en nuestro corazón. Es que el clamor sale de lo más profundo de nuestro corazón. Yo no sé si en algún momento tú has levantado un clamor, pero quizás Dios en esta noche te está diciendo, querido hermano y amigo, que es tiempo de levantar un clamor por esa necesidad. Es tiempo de levantar un verdadero clamor por la situación en la que está atravesando tu familia, por la situación que está atravesando quizás tus amigos, las personas que te rodean. Es tiempo de levantar un verdadero clamor quizás por nuestra nación, por toda esta situación que estamos viviendo alrededor del mundo. El clamor nos lleva a tener una respuesta. Es decir, que cuando nosotros verdaderamente clamamos al Señor, va a haber una respuesta.
Y quiero que también recibas esta palabra, tú que nos ves. La respuesta eres tú. La respuesta no viene de afuera, la respuesta viene de adentro, la respuesta eres tú. Cuando nosotros levantamos un verdadero clamor, la respuesta llega. Es decir, que Dios no hace oídos sordos cuando nosotros levantamos un verdadero clamor. Dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Es decir, que es imposible levantar un clamor y que no haya una respuesta de parte del Señor. Querido hermano, va a haber una respuesta. Si tú levantas un clamor, va a haber una respuesta. Y quiero que sepas algo más y recibas esta palabra. La respuesta eres tú. Dice la palabra de Dios que cuando los hijos de Israel levantaron un clamor al Señor, dice de que el Señor se le apareció a una persona en este lugar. En este pasaje que nosotros leímos, se le apareció a una persona y fue a Gedeón. Y los que saben y conocen esta historia, ustedes sabrán, dice el versículo 12 dice de esta manera: y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Se le apareció el Señor a Gedeón. Es decir, que cuando hay un clamor va a haber una respuesta, y la respuesta va a ser para ti, va a ser para los que claman, va a ser para los que buscan. Dice que se le apareció a Gedeón y le dijo, oh joven esforzado y valiente. ¿Cuántos esforzados y valientes habrán conectados en esta noche? Yo creo que todos los que están escuchando este mensaje es para ti. Tú eres el esforzado, tú eres el valiente que el Señor está buscando en este tiempo, en esta generación. Está buscando gente que se esfuerce, gente que sea valiente, gente que no tema, o que si va a haber un temor, pero que todo lo pongamos en las manos del Señor y que entonces salgamos adelante, que nos esforcemos por salir adelante. Estas son las personas que el Señor está buscando en este tiempo, en este momento de crisis mundial, en este momento donde hay situaciones difíciles que están alrededor de nosotros. Este es el momento para que los esforzados y los valientes se levanten. Y quizás alguien puede estar diciendo en este momento, como Gedeón dijo, Gedeón le hizo una pregunta al Señor, o más bien dijo algo en respuesta a lo que el Señor le había dicho. Y dice el versículo 13, y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? A lo mejor hay gente en este momento diciendo, ¿cómo voy a ser yo esforzado y valiente, o esforzado y valiente? Y tantas situaciones que han venido a nuestra vida, tantas situaciones, ¿y por qué nos ha sobrevenido todo este mal? ¿Por qué nos ha sobrevenido todo lo que estamos aconteciendo en este momento? ¿Por qué será que estamos en esta situación? Porque muchas veces llegan preguntas a nuestra vida diciendo, ¿por qué razón estamos viviendo de esta manera? ¿Y sabe qué? Dice la palabra del Señor que el Señor no le contestó a Gedeón. Miren lo que dice el verso 13, seguido del verso 13. Bueno, vamos a leer el 13. Dice el 13 de esta manera. Mire, dice así. Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto y ahora nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Imagínese, Gedeón, ¿cuántos de nosotros en este momento estaríamos diciendo, quizás más de alguno está diciendo en este momento, ¿cómo es eso que soy esforzado y valiente, pero por qué el Señor me está permitiendo pasar por esta situación? ¿Cómo es que supuestamente Dios hace todas las cosas? Dios hace milagros, hace prodigios, hace tantas cosas. ¿Y cómo es que el Señor no nos ha sacado de esta situación? Se ha hecho grandes cosas en el pasado. Y mire lo que dice el verso 14. Y mirándole Jehová le dijo, ve con tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Quiero hacer un énfasis en este versículo. Dice, y mirándole Jehová le dijo, ve con tu fuerza. Dice la palabra de Dios en el 13 que Gedeón le hizo una pregunta al Señor y le dijo, Señor, y si tú estás con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido este mal? ¿Y por qué estamos en esta situación? ¿Y por qué si Dios, tú nos sacaste de Egipto? ¿Y por qué? Y empezó a hacerle preguntas. Hay dos preguntas desde el verso 13. Hay dos preguntas que hace Gedeón, le hace al Señor. Y mira, hermano, dice el 14 que Jehová lo vio y le dijo, ve con tu fuerza. Es decir, que no le contestó. Mira, a veces nosotros buscamos respuestas que no vamos a querer escuchar esa respuesta. Hacemos preguntas que no vamos a querer escuchar esa respuesta. La respuesta está en el verso 1.
Y dice que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. La respuesta está en la palabra del Señor. ¿Y sabe qué? Dice Jehová que en ese momento solo lo miró y le dijo lo que... A veces nosotros estamos haciendo preguntas que mejor no las preguntemos. Mejor no le preguntemos al Señor porque no vamos a querer escuchar respuesta. Respuesta nosotros muchas veces la conocemos y la sabemos. Muchas veces estamos en situaciones, como le dije al principio, que nosotros sabemos por qué estamos en esa situación. No vamos a querer escuchar la respuesta de Dios. Mejor enfoquémonos en lo que el Señor, por qué razón el Señor nos ha puesto a nosotros como respuesta. El Señor muchas veces, hermano, quizás nosotros podemos estar preguntando eso, pero el Señor muchas veces no nos ha dado la respuesta o no nos ha hecho escuchar la respuesta, porque la respuesta, hermano, nosotros mismos la tenemos. Dice el verso 16 de esa manera. No, dice el verso 15, perdón. Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Quizás cuando el Señor le dijo a Gedeón: ve con tu fuerza y tú salvarás a Israel. Ahora el Señor nos dice a nosotros: ve con tu fuerza, hermano, hermana, iglesia, ve con tu fuerza y tú salvarás a tu familia, tú salvarás a los que te rodean, tú salvarás a tus amigos, ve con tu fuerza. Y dice el versículo 15 que Gedeón le respondió: Señor mío, ¿y con qué salvaré yo a Israel? Quizás nosotros en este momento, o cuántos de nosotros nos hemos hecho hemos dicho esto, hermano. ¿Cómo voy a salvar yo? ¿Qué es lo que yo tengo para salvar a mi familia? ¿Qué es lo que yo tengo para salvar a los que me rodean o a mis amigos? Y el verso 16 lo dice bien claramente, hermano. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Dice el verso 16: Jehová le dijo: ciertamente yo contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Esa es la respuesta que usted y yo necesitamos, que Él está con nosotros. Ciertamente yo estoy contigo, dice el Señor, y tú derrotarás a tus enemigos, los que te están opresionando en este momento. La tristeza que llegas y a veces no entiendes por qué llega esa tristeza, el problema económico que te está acechando en este momento, ciertamente yo estoy contigo, dice el Señor. En la circunstancia difícil que quizás en este momento estás atravesando en tu familia, en tu hogar, ciertamente yo estoy contigo, dice el Señor. Tú eres el esforzado y valiente que yo quiero levantar en esta familia. Tú eres el esforzado y valiente que yo quiero levantar en tu hogar. Ciertamente yo estoy contigo, dice el Señor. No le pongamos excusas al Señor, más bien dejémonos en sus manos para que Él haga lo que tenga que hacer con nosotros, hermano, amigo que nos ve. Ciertamente yo estoy contigo. Dice el verso 16, termina culminando y dice: y derrotarás a tus enemigos. Es decir, hermano, amigo que no ve, no solamente está prometiendo estar con nosotros, está prometiendo victoria sobre nuestros enemigos. Está declarando el Señor en su palabra, nos está diciendo: ciertamente yo estoy contigo y derrotarás a tus enemigos. Es que la respuesta es que si Él está con nosotros, vamos a poder derrotar a nuestros enemigos. ¿Cuándo no podemos derrotar a nuestros enemigos? Cuando Él no está con nosotros. Pero si Él está con nosotros, es una victoria garantizada. Es una victoria garantizada que usted y yo nos podemos apropiar de esa victoria que el Señor nos ha dado. Y solamente quiero decirle esto, y con esto quizás yo quiero culminar. Dice que hay un solo requisito para que usted obtenga victoria en la situación que está viviendo. Un solo requisito para que usted pueda vencer a los enemigos al lado de Jehová de los ejércitos. Dice el verso 25 y 26. Miren lo que dice el verso 25 y 26. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. El 26, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Hay un solo requisito para obtener victoria segura al lado de nuestro Señor. Y yo le hago una pregunta más: ¿qué es lo que tenemos que derribar en nuestros hogares o en nuestras familias?
porque el Señor dice, mire, todo esto es el capítulo 6. En el capítulo 7 del libro de los Jueces habla que Gedeón se enfrenta cara a cara con sus enemigos, con los madianitas. Y dice la palabra del Señor en el capítulo 7 que el Señor le da la victoria a Gedeón. Pero antes de entrar al capítulo 7, antes de que Gedeón fuera a esa batalla, a enfrentar a los enemigos que los estaban atormentando, a enfrentar a esos enemigos que los estaban opresionando, que los estaban empobreciendo, que los estaban acechando, que les estaban quitando y robando todo, antes que Gedeón enfrentara a esos enemigos, dice la palabra del Señor que Dios le pidió un requisito a Gedeón, y es lo que acabamos de leer. Le dijo que fuera a su casa, no a la casa del vecino, no a la casa del amigo. Le dijo, ve a tu casa, la casa de tu padre, y derriba los altares de Baal y de Acera que hay en ese lugar. Derríbalos. Hermano, amigo que nos ves, ¿qué es lo que el Señor puede estarte pidiendo en esta noche que derribes en tu hogar, en tu familia? ¿Qué será el requisito que el Señor te puede estar poniendo en este momento? Yo no lo sé, tú lo sabes, el Señor lo sabe. Hay un requisito antes de obtener victoria, que dice el verso 16 que leíamos, que el Señor le promete a Gedeón y le dice, ciertamente yo estoy contigo y derrotarás a los madianitas, como un solo hombre los derrotarás. Pero antes le dice, yo estoy contigo. Y al finalizar el capítulo 6 le dice, pero quiero que hagas algo. Esa misma noche se le apareció Jehová y le dijo, quiero que hagas algo. Quiero que vayas a la casa de tu padre y derribes esos altares. Derribes esas cosas que hay que a mí no me agradan. Quiero que vayas a tu casa y veas ahí lo que han levantado como altar y no me están dando gloria a mí, sino que le están dando gloria a eso o a esas cosas que están en la casa. Yo no sé, hermano, amigo, ¿qué es lo que tú tienes que derribar? Yo no sé si sea tu orgullo, yo no sé si sea el capricho, yo no sé si sea la rebeldía, yo no sé, hermano, no sé, quizás yo te estoy poniendo ciertas cosas en este momento aquí, pero tú sabes bien lo que el Señor quizás hace tiempo te ha venido pidiendo que derribes, y es en tu casa. No es en la casa de tu hermano, no es en la casa de tu vecino, es en tu casa, es en tu hogar que tienes que ir, porque ahí hay algo que no le está dando gloria al Señor, ahí hay algo que no está permitiendo que el Señor te garantice la victoria, aunque Él esté contigo, porque Él puede estar contigo. A Gedeón le dijo, yo estoy contigo y los derrotarás, pero tienes que cumplir ese requisito, hay que derribar esos altares. El Señor está con nosotros, iglesia, el Señor está contigo. Tú eres el esforzado y valiente que el Señor ha escogido. Pero tú te tienes que levantar en tu hogar, en tu familia, y derribar todo lo que no sirve, todo lo que no le da gloria al Señor, todo lo que al Señor le está robando el lugar que a Él le pertenece. En este tiempo pueden ser, como quizás en otras ocasiones hemos hablado, quizás los teléfonos, la tecnología, hermanos, la computadora ahora, no sabemos. Mire, con esta situación hay más tiempo quizás para estarlo muchas veces hasta perdiendo en otras cosas. Muchas veces nos enfocamos en hacer cosas en nuestra familia, en nuestro hogar, que no le está dando la gloria al Señor, y en lugar de invertir ese tiempo en el Señor, lo estamos invirtiendo en otras cosas que no le están dando la gloria a nuestro Dios, y estamos haciendo altares, estamos formando altares en nuestra casa que el Señor no le agrada. Y el Señor le decía a Gedeón, antes que vayas y te enfrentes cara a cara con tu enemigo, que son los madianitas que les roban, que los opresionan, que los tienen en esta condición en la que ustedes están en este momento, antes de eso, tú tienes que derribar los altares que hay en la casa de tu padre. Tienes que hacerlo. Iglesia, amados amigos, hermanos, ¿qué es lo que tú y yo deberíamos de derribar en nuestra casa? ¿Qué será? ¿Será que en nuestras casas, hermano, estamos dándole lugar a la amargura en lugar de darle el lugar al gozo del Señor? ¿Será que en nuestras casas, hermanos, hay disensiones familiares? Quizás toda esta situación que estamos viviendo, hermanos, hay gritos en el hogar, hay tensión en el hogar, hay división en el hogar. Quizás el hijo por un lado, la madre por otro lado, la tía por un lado, el primo por un lado, la esposa, el esposo por un lado. ¿Será que le estamos levantando altares al Señor en nuestra casa que a Dios no le agrada? Porque Dios, dice la palabra de Dios, se manifiesta en la unidad, en la unanimidad. Ahí es donde Dios se manifiesta. ¿Qué es lo que nosotros deberíamos de derribar, que el Señor desea y anhela en su corazón?
que nosotros lo hagamos para darnos victoria. Es cierto, levantamos clamor quizás, pero ¿qué es lo que verdaderamente hay en nuestra vida que nosotros debemos de derribar? Yo no sé, tú lo sabes. Dios te está hablando en este momento y Dios te está haciendo ver que ahí en tu casa, ahí en tu familia puede haber algo que al Señor no le agrada. Y si al Señor no le agrada, Él te lo está advirtiendo para poder garantizarte esa victoria. Bueno, una victoria que Él ya garantizó antes, pero hay requisitos. Es que cuando Él nos da algo, hermanos, Él nos va a pedir algo. Amigos, cuando Él nos da algo, Él nos va a pedir algo. Yo no sé si le está dando libertad a los deseos impuros. Yo no sé si le está dando libertad a cosas que realmente al Señor no le agradan, a la mentira, al pecado, a los vicios que al Señor no le agradan. Yo no sé lo que le puedes estar dando libertad en esta hora, pero amigo que nos ve, yo quiero decirte que el Señor está contigo, que tú eres el esforzado y valiente que el Señor ha escogido en esa casa. Quizás usted en este momento puede estar diciendo, pero aquí en mi casa no hay nadie, yo de pura casualidad estoy viendo esto, o solamente yo soy el cristiano, mi esposa no quiere nada del Señor, no busca del Señor, solamente yo de vez en cuando iba a la iglesia o voy a la iglesia, en mi casa no hay nadie que sea cristiano. Tú eres el esforzado y valiente que el Señor está levantando en esa casa. Tú eres el escogido del Señor para poder derribar todo altar en ese hogar y poder garantizar la victoria no solo en tu vida, hasta en tu familia, a los que te rodean. Porque la victoria, dice la palabra de Dios, que se la dio el pueblo de Israel, pero tuvo que levantarse alguien. Tuvo que levantarse alguien. ¿Será que eres tú, hermano? Solo quiero decirte que verdaderamente el Señor te ha escogido, que tú estés viendo esto o que tú estés escuchando esto o que vayas a escuchar esto más adelante, no es que el Señor no haya puesto la mirada en ti. Él la puso esa mirada en ti desde mucho antes, desde que estabas en el vientre de tu madre. Él te ha escogido para grandes cosas. Tú eres el esforzado y valiente, pero Él lo que quiere de nosotros, amada iglesia y amigos que nos ven, es fidelidad. Es fidelidad, es que si vamos a pedirle al Señor, si vamos a clamar a Él, si vamos a levantar un clamor, que sea de lo más profundo de nuestro corazón. En respuesta a eso, nosotros le seamos fieles a Él y le demos solamente la gloria a Él. A Gedeón le dijo que le hiciera un altar a Él, que derribara esos otros altares y le hiciera un altar a Él. En nuestras familias, en nuestros hogares, hay que levantar un altar. Hay que levantar. Usted puede decir, pero yo solamente vivo con mi hijo, con mi hija. Levante un altar. Usted como madre, levante un altar a Jehová ahí en ese lugar. Si usted es la responsable que quizás de algunas personas que están a su cargo, levante un altar en ese lugar. Dedique un tiempo al Señor. Oren juntos. Lean la palabra juntos. Quizás alguien puede decir, algún hijo puede estar diciendo, pero solamente yo estoy aquí en la casa y ¿cómo le voy a decir a mi papá? Levanta un altar ahí en tu intimidad. Pídele al Señor y quizás Él prontamente Él te va a poder abrir las puertas para que puedas hablarle a tu familia, a tus padres y decir, oremos. Este es tiempo de orar, este es tiempo de buscar al Señor. Él quiere verdaderamente darte victoria, pero antes de eso hay que cumplir los requisitos del Señor. Así que, amado amigo, hermano que nos ve, tú eres lo que el Señor ha escogido. Tú eres a quien Dios ha escogido para darle libertad a tu familia y por qué no decirlo, a toda una nación que en este momento está angustiada por toda la situación que estamos viviendo. Hay mucha gente atribulada en este momento. Nosotros somos los llamados para poder levantar clamor al Señor y que venga libertad de parte del Señor para nuestra vida, para nuestra familia y para toda una nación. Así que tú eres el esforzado y el valiente que el Señor ha escogido y que el Señor anhela darte victoria. Voy a darle gracias al Señor. Voy a hacer una oración en este momento para que sea el Señor ministrando nuestras vidas y que sea el Señor guiándonos a hacer lo correcto, que sea el Señor haciéndonos ver lo que a Él no le agrada en nuestras casas, en nuestras familias, y que de esa manera poder derribar esos altares y poder darle el lugar al Señor que solamente Él se merece. Así que voy a hacer esta oración. Si tú quieres hacer esta oración conmigo, hazla, únete ahí, pídele al Señor que te revele, pídele al Señor que te ayude a serle fiel. De esa manera nosotros vamos a obtener una victoria segura en nuestra vida sobre nuestros enemigos, sobre aquellos que muchas veces nos tienen angustiados, nos tienen escondidos,
vienen atribulados. El Señor quiere darnos victoria sobre todo eso, pero Él necesita nuestra fidelidad. Él necesita que nosotros nos entreguemos a Él y que nosotros obedezcamos a lo que Él nos está pidiendo en esta noche. Padre, te bendigo, Señor, te doy a ti la gloria y la honra, Padre, pues tú eres bueno, tú eres fiel, Señor. Padre, gracias, Dios mío, por hablar a nuestra vida, por hablarnos, oh Dios, a nuestros corazones. Te pido en el nombre de Jesús que bendigas, oh Señor amado, a toda la iglesia que nos ve, Señor, a todos los amigos, oh Dios, que se conectan con nosotros, bendíceles, obra en sus corazones, oh Dios, fortalece sus vidas. Tú conoces la situación por la que ellos puedan estar atravesando en este momento. Tú sabes, oh Dios, la condición en la que pueda estar cada uno de ellos, Padre. Yo te pido, Señor amado, que llegues, que fortalezcas, que ministres cada vida, cada corazón, oh Señor, en este momento. Padre, que nos hagas entender cuál es tu voluntad, que nos hagas entender, oh Señor amado, lo que debemos de hacer de acuerdo a tu perfecta y soberana voluntad. Dios mío, ayúdanos a confiar en ti, ayúdanos, oh Señor, a levantar un verdadero clamor, oh Señor, porque cuando levantamos un clamor, la respuesta viene. Es imposible, Señor, que levantemos un clamor y que tú no nos respondas. Dios mío, en el nombre de Jesús, cuando esa respuesta venga, ayúdanos, Señor, a ser obedientes a lo que tú nos estás pidiendo. Ayúdanos a ser obedientes a tus mandamientos, ayúdanos a ser obedientes a tu palabra, Señor, pues es ahí cuando obtenemos la victoria. Es ahí donde obtenemos victoria, Señor, absoluta sobre nuestros enemigos, sobre los que nos atormentan, sobre los que nos opresionan, sobre los que nos mantienen muchas veces, oh Dios, angustiados y afligidos. Padre, en el nombre de Jesús ponemos toda carga, toda situación que atormenta nuestra mente y corazón, nuestra vida, nuestra familia en tus manos. Declaramos, oh Señor, en el nombre de Jesús que nos levantamos como personas esforzadas y valientes en nuestros hogares, en nuestras familias. Nos levantamos, Señor, a derribar todo aquello que se opone a la bendición y a la victoria que tú, Dios mío, has dicho que nos darás a todos aquellos que ponemos nuestra confianza y nuestra fe en ti. Padre, en el nombre de Jesús declaramos que nos levantamos en nuestros hogares, oh Dios, esforzándonos, valientes, Señor, para poder desechar, oh Dios mío, todo aquello, Dios santo, que nos quiere robar la paz, el gozo, la tranquilidad en nuestras familias y nos quiere robar, oh Señor, la bendición y la victoria, Padre, que tú ya nos entregaste, oh Señor. En el nombre de Jesús bendigo a todo aquel que ha escuchado, Dios, esta transmisión y bendigo a aquel, Señor, que quizás no ha tenido, Dios, la oportunidad de tener ese encuentro contigo, Señor, en esta hora. Yo te pido que toques su corazón, que él pueda abrirlo o ella pueda abrir su corazón, oh Señor, para que tú entres a morar en ellos, oh Dios, para que tú, Dios mío, puedas entrar y dirigir sus vidas, dirigir sus pasos, oh Señor, salvar esa alma angustiada y afligida, Señor, que necesita de tu consuelo y de tu salvación. Bendigo a esas personas, oh Dios, y si ahí en su corazón pueden estar sintiendo que tu Espíritu Santo les está hablando, les está ministrando, Señor, yo te pido, Padre, que convenzas, pues tu palabra lo dice, que eres tú, Espíritu Santo, el que convence de pecado. Sé tú convenciendo, Dios mío, rompiendo toda cadena, Señor, y salvando esa alma, Dios mío, que en este momento está disponiendo su corazón a ti. En el nombre de Jesús, a ti sea toda la gloria y toda la honra. Amén. Bueno, amados amigos y hermanos que nos vieron en esta noche, es para mí siempre un privilegio poder compartir la palabra del Señor. Gracias a toda la iglesia que se conectó con nosotros, gracias a los amigos que se conectaron con nosotros. Sigamos adelante, hermanos, busquemos de la presencia del Señor, pues ahí donde nosotros obtenemos victoria. Así que les bendigo en el nombre del Señor. Muchas gracias por su atención y por estar siempre conectados con nosotros. Bendiciones.